Un saludo, bueno, hoy les traigo otro juego. Este es un juego ya muy conocido. También lleva bastante tiempo. Este es un jueguito de 1883, se cree que es de esa época. Se llama Otelo. Este fue creado por el señor Goro Hasegawa. Este es un juego de estrategia estricta para dos jugadores. Se juega en un tablero de 8 por 8, 64 fichas bicolores en blanco y negro como ustedes ven aquí. ¿Sí? Son 68 fichitas de estas. La configuración inicial pues viene siendo esta, ¿sí? O la posición inicial. Otelo es un juego de dos jugadores en el que los jugadores van colocando y volteando fichas de diferentes colores en el tablero. El objetivo del juego es tener la mayor cantidad de discos de colores al final del juego. Eh, bueno, aquí hay una forma de jugar y es que siempre se debe flanquear, como cuando decimos nosotros custodiar. Digamos, aquí vamos a ingresar una ficha, esta ficha la ingresamos acá, aquí estamos custodiando esta. Al custodiarla aquí o flanquearla, como realmente se llama en este juego, entonces esta ficha se debe voltear, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a eso. El juego comienza con dos discos negros y dos discos blancos en el centro del tablero, como ustedes los ven allí. Los dos jugadores deciden quién juega en blanco o quién va a jugar con el negro. Y ambos reciben 32 fichitas de estas, 32 discos de estos bicolores. ¿Sí? Las negras siempre empiezan a jugar primero y el juego se alterna entre los dos jugadores. Se decide quién va primero para hacer un movimiento. El disco debe estar en una posición que flanquee a otro disco o otros discos del color opuesto. Por decir algo, si yo voy a ingresar un disco, debo ponerlo siempre en una posición donde se flanquee uno o dos o varias posiciones de alineamiento de discos del oponente, pero que siempre sean flanqueados. Siempre se debe colocar un disco flanqueado. No es que si yo voy a colocar un disco y acá tengo para flanquear, no flanquea, sino que yo llego y hago esto y lo coloco acá. Eso es negativo. Entonces debo de siempre flanquear, bien sea acá, o bien sea acá, o bien sea acá, por decir algo en este caso, ¿no? Bueno, un disco se considera flanqueado cuando los dos discos del mismo color se colocan en los extremos de una o más fichas, o sea, una fila, ¿no? Por decir algo, estas dos se colocan aquí, en la parte extrema de este es este y este es este. Si aquí hubieran más fichas, pues se puede colocar acá, ¿sí? Bueno, eso. También se pueden hacer múltiples flanqueos, ¿no? Digamos que aquí haya esta otra ficha así y haya una por acá así, ¿sí? De pronto haya también acá, acá, y de pronto está esta ficha acá, y el jugador que juega, por ejemplo, es el jugador de las fichas negras. Entonces el jugador de las fichas negras viene y coloca esta ficha aquí. Entonces hace tres flanqueamientos al mismo tiempo. Está flanqueando aquí, está flanqueando acá y está flanqueando acá. O sea que todas estas fichas deben ser volteadas, ¿sí? O sea, se voltean todas las fichas y así quedarían en el tablero. Eh, los discos de flanqueo pueden estar en las direcciones, bien sea diagonal, acá vertical o acá en horizontal, ¿sí? Esas son las formas como deben estar siempre. Eh, como les decía, es posible flanquear en dos o más posiciones. Cuando los discos del color opuesto han sido flanqueados, deben voltearse, como acabo de hacerlo, al color de los discos rodeados. Los discos deben voltearse incluso si pone al jugador que los está volteando o que está flanqueando en desventaja. Esto puede pasar, ¿no? Porque a veces creemos que hacemos una buena jugada y resulta que estamos abriendo una jugada para el otro jugador para ampliar su área de juego. Cuando ambos jugadores no pueden hacer un movimiento, el juego termina. Cuando ambos jugadores se quedan sin disco o no pueden moverse, el juego termina. Eh, Luego los discos se cuentan según su color y el jugador con la mayoría de color en el tablero es el ganador. Bueno, esta es ahí a grandes rasgos las normas o las reglas del juego. Entonces, como decíamos, siempre van a estar dos fichas acá en el centro, que sería la posición inicial, ¿sí? O la configuración del inicio del juego. Entonces, como decía allí, una de las reglas es que
siempre inicia el jugador de las fichas oscuras. Entonces, cada jugador va a tener 32 fichas. Ya va a tener 30 porque aquí serían 2 y 2 de cada jugador. Entonces, cada jugador iría a tener 30 y va a empezar a jugar el jugador de las fichas negras. Como decía allí, la regla es que siempre cuando se ingresa una ficha debe de ser en flanqueo. Acá en este juego no hay movimientos de las fichas, no siempre se van a ingresar fichas y los movimientos solamente es invertir el color, no más, es el movimiento. O sea, serían como la especie de capturas cuando, por ejemplo, aquí se flanqueó esta, o diríamos que fuera como una captura, pero no es captura, sino que se flanquea, entonces se voltea la ficha. Ahora juega el jugador de las fichas blancas, el jugador de las fichas blancas juega acá, el jugador de las fichas negras, entonces sigue ahora y juega en esta posición. Juega en esta posición. El jugador de las fichas y flanquea acá, ¿no? Entonces ahora juega el jugador de las fichas blancas. El jugador de las fichas blancas juega acá, flanqueando esta. El jugador de las fichas negras juega acá, flanqueando esta. El jugador de las fichas blancas juega acá, flanqueando estas dos. ¿Sí? El jugador de las fichas negras, juega acá, flanqueando estas dos. El jugador de las fichas blancas juega acá, flanqueando esta. El jugador de las fichas negras juega acá, flanqueando estas tres. El jugador de las fichas blancas juega acá, flanqueando una, dos y tres fichas. Estas tres. El jugador de las fichas negras juega acá, mire, esta línea, flanqueando estas fichas acá. Entonces volteamos estas 5 fichas. Ahora juega el jugador de las fichas blancas. Mire que casi todo se ve de negro. El jugador de la ficha blanca juega acá, flanqueando estas dos acá. El jugador de las fichas negras juega esta aquí, miren, juega esta aquí. Entonces flanquea esta y esta ficha. Entonces voltea esas dos fichas. ¿Sí? Ahora el jugador de las fichas blancas juega acá, flanqueando estas tres fichas. El jugador de las fichas blancas juega aquí y mire que flanquea estas dos y flanquea estas dos también, ¿sí? Entonces flanquea estas dos y flanquea estas otras dos. El jugador de las fichas negras juega esta acá, flanqueando estas 5 fichas. El jugador de las fichas blancas juega acá, flanqueando estas dos, nada más. El jugador de las fichas negras juega acá y flanquea estas 4 fichas. Entonces aquí es donde juega la estrategia, a ver pues, en dónde hacemos la mejor jugada para no abrirle tanto espacio al otro jugador. Juega el jugador de las fichas blancas. El jugador de las fichas blancas dice que juega acá, flanqueando estas fichas acá. El jugador de las fichas negras juega acá, flanqueando estas 3 fichas. El jugador de las fichas blancas juega acá, flanqueando esta y esta ficha.
El jugador de las fichas negras juega esta acá, flanqueando estas dos fichas acá. El jugador de las fichas blancas juega acá, flanqueando estas cuatro fichas. El jugador de las fichas negras juega acá, flanqueando esta ficha. El jugador de las fichas blancas juega esta ficha acá, flanqueando esta ficha. El jugador de las fichas negras juega esta ficha acá, flanqueando esta ficha. El jugador de las fichas blancas juega esta ficha acá, flanqueando estas fichas y esta de acá y esta de acá. Mira, aquí hay tres posiciones. Aquí en esta diagonal, aquí en esta vertical y aquí en esta horizontal hizo tres flanqueamientos. Entonces vamos a voltear primero estas tres, ¿sí? Después vamos a esta de acá y después esta de acá. Bueno, ahora juega el jugador de las fichas negras. El jugador de las fichas negras dice que juega acá, flanqueando estas dos y esta de acá, ¿sí? Entonces flanquea esta y estas dos. El jugador de las fichas blancas juega acá. El jugador de las fichas blancas juega acá, flanqueando estas tres fichas. El jugador de las fichas negras dice que juega acá, ¿sí? Y flanquea esta y esta con esta y esta con esta. El jugador de las fichas blancas viene y juega acá, flanqueando esta y flanqueando estas tres, o sea también otras tres posiciones. Digamos, primero esta en diagonal, con esta jugó y flanquea con esta jugó y flanquea con esta. Ah, no miento, aquí son cuatro, bueno, miren, tres y con la misma flanqueó aquí, cuatro. Miren, cuatro posiciones para flanquear. Juega el jugador de las fichas negras. El jugador de las fichas negras dice que juega acá y flanquea estas dos. El jugador de las fichas blancas juega acá, flanqueando estas de acá. El jugador de las fichas blancas miento, juega el jugador de las fichas negras, ¿verdad? Sí, porque acabo de voltear fue de las blancas. Juega de las negras. El de las negras dice que flanquea aquí estas dos. Juega el jugador de las blancas. El jugador de las blancas dice que flanquea aquí. Entonces flanquea estas dos, no más. El jugador de las fichas negras dice que flanquea acá, estas dos. El jugador de las fichas blancas dice que flanquea acá, estas dos.
Jugador de las fichas negras. Dice que flanquea acá. 1, 2 y 3. Nada más. 1, 2 y 3. El jugador de las fichas blancas. El jugador de las fichas blancas. Dice que flanquea acá. Estas dos. Nada más. El jugador de las fichas negras. El jugador de las fichas negras. Dice que flanquea acá. Pues flanquea esta nada más. El jugador de las fichas blancas. Dice que flanquea acá esta. Nada más. El jugador de las fichas negras. Dice que flanquea esta acá. Que flanquea esta. Y flanquea estas de acá. Entonces flanquea esta. Y flanquea estas tres de acá. El jugador de las fichas blancas. Dice que flanquea esta acá. Acá está diagonal. Entonces flanquea esta y esta. El jugador de las fichas negras. Dice que flanquea así. Esta. Entonces esta la flanquea. Flanquea esta. Y flanquea esta también. El jugador de las fichas blancas. Juega acá. Flanqueando estas tres. El jugador de las fichas negras. Dice que juega hasta acá. Flanqueando estas tres. Flanqueando estas dos. Flanqueando esta de acá. O sea, flanquea esta. Flanquea estas tres. Y flanquea estas dos. El jugador de las fichas blancas. Juega acá. Flanqueando estas tres. Y flanqueando esta. El jugador de las fichas negras juega acá, flanqueando estas dos fichas y flanqueando estas 5. El jugador de las fichas blancas juega acá, flanqueando solamente estas dos. El jugador de las fichas negras juega acá, flanqueando estas dos. El jugador de las fichas blancas
juega aquí, blanqueando estas dos fichas. El jugador de las fichas negras juega aquí, blanqueando estas dos, y blanqueando estas tres. Entonces, una, dos, otra acá y otra acá. Juega el jugador de las fichas blancas. El jugador de las fichas blancas juega acá, ¿sí? Entonces blanquea esta y blanquea esta y esta. Una, dos, tres, y blanquea esta y también esta acá en vertical. El jugador de las fichas negras, vale, cuidado, juega acá, blanqueando estas dos, blanqueando estas dos y blanqueando estas otras dos en tres posiciones. El jugador de las fichas blancas juega acá, ¿sí? Aquí flanquea estas 5 y flanquea 1, 2, 3, 4. Entonces esas son, y estas, no miento, estas 5 primero que todo. Con esta fue que blanqueó esta de acá, esta diagonal, esta y esta. Ahora juega el jugador de las fichas negras. El jugador de las fichas negras tiene para hacer esta otra jugada. Juega acá, flanqueando estas dos por un lado, una, dos, estas tres, una, dos, tres, y esta de acá. Por acá no tiene nada. Juega el jugador de las fichas blancas. El jugador de las fichas blancas tiene para jugar acá, y solamente esta es la que voltea. El jugador de las fichas negras tiene para jugar acá, flanqueando estas dos, una, dos, flanqueando esta y flanqueando estas dos. El jugador de las fichas blancas tiene para jugar acá, flanqueando esta y flanqueando estas. Bueno, yo creo que me equivoqué en una porque se supone que el que termina la última ficha es el jugador de las fichas blancas, y aquí estoy terminando con el jugador de las fichas negras. El jugador de las fichas negras no tiene nada que hacer, sino acá colocarla y flanquear esta. Y allí termina el juego. Bueno, yo les pido disculpas donde me equivoqué. Seguramente cambié el sentido. Pero bueno, así es como se juega esto, y aquí es donde definimos quién es el ganador. El jugador que tenga más fichas de un color sería el ganador. Digamos, las blancas tienen 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 6, 29. O sea que el jugador ganador es el jugador de las fichas negras, porque tiene 35. ¿Sí? 29 y 35 serían 64, que es el número de celdas que hay, el número de fichas. Entonces el ganador es el jugador de las fichas negras. Ustedes pudieron ver que en algún momento
Las blancas tenían muchas más, después las negras y después volvían otra vez las blancas y miren cómo termina el juego. Esta es una forma como se juega, o es la forma como se juega Otelo o Reversi. Amigos, espero que les haya gustado el juego. Si les gustó, por favor, regálenme un like. No saben cómo me activan a mí a seguir haciendo esta clase de juegos, esta continuidad de juegos. Espero que se gocen todo el canal, todos los juegos que hay ahí en el canal. Los amigos que llegan por primera vez al canal los invito a que se suscriban, le den clic a la campanita oscura para que reciban notificaciones cuando yo suba un video nuevo. No olviden hacer sus comentarios, bien sea sobre esto, sobre cualquier juego o preguntas que ustedes deseen. Eh, no olviden colocar allí en sus comentarios de dónde me hacen los comentarios, de qué país o de qué ciudad me están escribiendo, para yo en el próximo video que haga les estaré saludando, enviándoles un saludito allí en vivo. Que el Señor les bendiga, que tengan una feliz resto de noche.